Hola, bienvenidos a Explorando lo Sagrado. Yo soy Wendy Bosch y el día de hoy quiero hablarles sobre el ego, que es el primer tema que vamos a explorar en este mes en donde estamos explorando el tema de la mente, ¿no? Que es el tema paraguas de todo esto que vamos a estar hablando durante todo enero. ¿Qué es el ego? Yo lo definiría como la falsa identidad, es decir, el ego es aquello que creemos que somos, pero que no somos en realidad. Pero para poder entender esto, vamos a irnos hacia atrás, al momento en que nace el ego, ¿no? ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace? ¿Cuándo inicia? Entonces, cuando un bebé llega al mundo, cuando nosotros llegamos al mundo, éramos como hojas en blanco, es decir, no teníamos pensamientos, no teníamos conceptos, no teníamos creencias, prejuicios, juicios, lenguaje. Éramos una conciencia que atestiguaba, éramos una ventana abierta que dejaba pasar y aceptaba absolutamente todo lo que ocurriera enfrente. Sin embargo, un día papá, mamá, nuestros hermanos, la familia, etcétera, empiezan a separar esta realidad una en la que vivimos en diferentes partes a través del lenguaje, es decir, empiezan a nombrar, ¿no? De esto es leche, esto es agua, esto es jugo, esto es papá, esto es mamá, este es una silla, este es un perro, este es un gato, etcétera, etcétera. Y entonces esta realidad una se divide, se separa, ¿no? Y con todas esas partes, esas características con las que nos identificamos, entonces creamos una identidad. Y esta identidad es lo que conocemos como ego. Entonces el ego está hecho de lenguaje, de identificación, de memoria y de proyección, porque la mente básicamente es lenguaje, es decir, la mente inicia cuando empezamos a comprender conceptos finalmente, o sea, que son lingüísticos. No necesariamente tenemos que hablar para tener esos conceptos en la mente. Entonces, cuando empezamos a dividir esta realidad, a través de nombrar las diferentes partes o características, entonces ahí nace el lenguaje y con el lenguaje la mente. Y también ahí es cuando da inicio la memoria, ¿no? Cuando tenemos conceptos, entonces podemos traerlos a la memoria y proyectarlos en el tiempo, al futuro, y entonces la mente, pues básicamente es esas tres cosas: memoria, lenguaje y proyección. Y el ego, entonces, nace a partir de la mente, es decir, el ego no puede existir sin mente. Esta identificación con ciertas formas, ¿no? Que pueden ser físicas, por supuesto, o sea, este cuerpo, ¿no? Este cabello, estos ojos, y también las formas sensoriales, las formas de pensamiento emocionales, etcétera. O sea, con todo aquello que nos identificamos para crear esta sensación de yo, esta identidad, eso es el ego. Pero el ego no es malo, es decir, muchas filosofías han hablado que hay que matar al ego. El ego es malo, no seas egoísta, ¿no? El egocentrismo, el ego, como si fuera el gran enemigo. Y no es así, es decir, el ego es nuestra naturaleza humana. Como seres integrados, como seres totales, tenemos dos naturalezas: la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y el ego, pues es la naturaleza humana, es lo que nos permite y lo que nos da individualidad para que así podamos tener experiencias. Entonces, por ejemplo, si nos imaginamos un océano, que esta analogía me encanta, pensemos en un océano, ¿no? Y en el océano hay olas, diferentes olas, unas grandes, unas más pequeñas, unas más fuertes, unas más, etc. Cada ola, en realidad, es el océano mismo que se está moviendo, ¿no? Que está teniendo una experiencia específica en el espacio y en el tiempo, y que la mente llama ola, ¿no? Pero en realidad es el mismo océano, es la misma agua. Es lo mismo, nuestro ego es la ola, es la experiencia de la ola, y nuestra divinidad pues es el agua, es ese océano uno, ¿no? Pero el océano no puede conocerse a sí mismo, no puede experimentar nada sin ser ola, ¿no? Como sin dividirse y separarse por un tiempo del resto y tener esta experiencia específica. Y eso es lo que es el ego, es lo que somos nosotros. Somos una experiencia en el espacio y en el tiempo de la divinidad. Entonces no hay que matar al ego de ninguna manera, para nada es el enemigo a vencer, no es malo. Sin embargo, mientras creamos que nada más somos el ego,
vamos a seguir sintiéndonos separados de nosotros mismos, de los demás, del universo, de Dios. Entonces es importante para poder integrar al ego, darnos cuenta que sí somos el ego, pero que no es la totalidad de nuestro ser. Es decir, este que soy ahora es una experiencia que tengo ahora, pero no es todo lo que soy, ¿no? En realidad, hay que estar muy atentos a nuestros conceptos, a nuestras creencias, para poder disolver esos límites, ¿no? Que nos separan de lo demás, pero particularmente que nos separan de nosotros mismos. El mes pasado hablábamos de nuestras luces y nuestras sombras. Y eso también es el ego, es decir, si el ser total se divide en la naturaleza divina y la naturaleza humana, esta naturaleza humana, este ego, se divide también, ¿no?, en luces y sombras. Entonces, para integrar al ego, tenemos que empezar a observarlo, como siempre, con atención, sin ningún juicio, con mucha presencia, observar cómo se comporta, cuáles son sus creencias, cuáles son sus luces y sombras, sus conceptos, sus prejuicios, sus identificaciones, cómo se mueve la mente, cuáles son estos conceptos, esta memoria que nos viene todo el tiempo, que proyectamos al futuro. Porque cuando nos conocemos profundamente, cuando conocemos cada aspecto de nuestro ser, entonces lo vamos integrando. Si lo conocemos, pero con juicio, entonces nos seguimos dividiendo. La integración ocurre a través de la observación sin juicio y bueno, con un trabajo interior, por supuesto, no simplemente observando, pero esta observación de la conciencia es el primer paso en la integración de absolutamente todo. Las prácticas que van a ayudarnos a integrar al ego, a integrar la mente, a conocer nuestra mente, nuestro ego, básicamente son dos: la meditación y el mindfulness o atención plena. Pero de esas dos ya hablaremos después con más profundidad. Pues bueno, eso es todo. Esta es la primera clasecita, por llamar así, o la primera exploración en este mes sobre la mente. Y nos vemos la próxima semana con las creencias, que es también un tema importantísimo y es como la base para poder empezar a disolver estos límites, y también es como la base para empezar a crear la vida que deseamos, para poder vivir con esta pasión y con esta libertad. Y, en fin, un tema muy, muy interesante. Nos vemos la próxima semana.